El 13 de julio de 1984, día de la Rosa Mística, llevé a la imprenta, que entonces se llamaba Editur y hoy Unión Gráfica, los originales de la revista María Hoy. El 10 de agosto de ese mismo año salió el primer número. Cierto día, sin recordar la fecha, fui llamado a una reunión en la parroquia de San Ignacio, para colaborar con la revista El Mensajero del Corazón de Jesús. Yo, personalmente invité a 3 amigos, para que me acompañaran, el doctor Germán Fejet y a las señoras, Inés Martínez de García, jefe de Relaciones Públicas del diario El Espectador y Amanda de Vázquez, con quien trabajaba en actividades carismáticas. La última de los nombrados con posterioridad abandonó la fe católica. Yo estaba muy obsesionado por Jesucristo, y mi gran ideal entonces, como lo sigue siendo hoy, era contribuir con eficacia a dilatar su reino. Lo que en esta reunión se me propuso, me restaba bríos, no porque no fuese cristiano, sino porque yo no me sentía con aptitudes financieras. La consecución de avisos publicitarios no era mi fuerte, por tanto, horrorizado con la idea de convertirme en un recaudador, me negué a colaborar. Muy desilusionado salí de la reunión. Mis acompañantes, a quienes propuse fundar una revista, que tuviese como plataforma de actividades, el estilo de la Santísima Virgen, me devolvieron los ánimos y me llenaron de entusiasmo. Por eso, sentados en una frutería de la avenida Caracas, empleamos mucho rato madurando la idea. Conté con la aprobación y el respaldo de todos. Cuando nos separamos yo estaba imbuido de nuevas ilusiones apostólicas. En la noche después de orar, concebí el nombre, hice un bosquejo y escribí el primer editorial. Mis amigos, al día siguiente, cuando les mostré lo que había hecho, se alegraron, pero todo quedó en un simple proyecto, que Inés conservó en sus archivos. En 1979, como miembro de número del Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y Cundinamarca, asistí al primer Encuentro Nacional de Abogados Penalistas que se verificó en Pereira, entre los días 23 y 26 de agosto. En esa época estaba en auge, en el Congreso de la República, propuesta por una conocida parlamentaria, la idea de descriminalizar el aborto, en cuyo favor soplaban fuertes corrientes nacionales y universitarias. Aquel era, en nuestro encuentro, uno de los temas prioritarios. Yo, en mi condición de católico activo, no podía permanecer indiferente y luché tesoneramente hasta lograr el fracaso de la proposición con la que se pretendía, a nombre del Colegio de Abogados Penalistas, respaldar el proyecto parlamentario. El año siguiente, entre el 23 y 26 de octubre, un segundo Congreso Nacional se reunió en el Consejo Municipal de Cali. En él hubo algo curioso, se les permitió asistir a los estudiantes de las facultades de Derecho, con voz y voto. Esto produjo asistencia masiva, rara, si se tiene en cuenta que, entre los miembros del Colegio de Bogotá, se encontraban figuras relevantes, como el doctor Alfonso Reyes Echandía, vicepresidente, entonces, de la Corte Suprema de Justicia, brillante tratadista de Derecho Penal y profesor universitario. En aquella oportunidad se reactivó la cuestión del aborto, con proposición presentada por los estudiantes, como fruto de la ponencia, muy notable por cierto, de la criminóloga venezolana, Lola Anillar de Castro. En esa oportunidad fui derrotado en forma abrumadora, pero, creo que mi actitud fue tan frontal que, la proposición no cumplió sus objetivos, a pesar de haber sido aprobada por mayoría absoluta. En siguiente asamblea del colegio, reunida en el Club de Abogados de Bogotá, muy al contrario de lo que esperaba, fui incluido en la mesa directiva, con el encargo de director del Penalista, que es su órgano de divulgación. Yo, sin embargo, fui imprudente, no tuve la inteligencia necesaria para manejar mis sentimientos y pretendí imprimirle una tendencia eminentemente cristiana. El contenido de los textos que recaudé, aunque jurídico,
estaba imbuido inobjetablemente por mis sentimientos religiosos. Entre los escritos, por ejemplo, había uno, de José Galat, rector de la Universidad La Gran Colombia, denso, profundo, académico y 100% cristiano, ya que, él, como yo, no disimula sus principios. Por ese motivo la revista se congeló. Mientras fui su director no apareció, pese a contar con todos los medios necesarios. Ese hecho me obligó a retomar la idea de fundar una revista cristiana en concordancia con mis ideas. Volví a conversar con Germán Fejede e Inés Martínez de García, a quienes uní, en lugar de Amanda de Vázquez, a Catherine Damedoff de Jacob al secundarme. Con ellos, gracias a Dios, concreté mis sueños. Antes de llegar a la imprenta conversé con el sacerdote eudista Diego Jaramillo, para consultar su opinión sobre la publicación que me proponía. Él, muy prudentemente, como lo aconsejaba la razón, me hizo ver que aquellos tiempos no eran favorables para publicar revistas, menos del tipo de la que pretendía. Su criterio era sincero y acertado, ese era y es la realidad sobre el particular. Cualquier revista, sobre todo de María hoy, no logra sobrevivir. El ambiente reclama algo más acorde con las costumbres y con las deformaciones morales imperantes. De ahí, por ejemplo, el auge y la proliferación de las revistas pornográficas y de violencia. Pero, aunque esa era la realidad, había una fuerza irresistible que me impulsaba a editarla, y lo logré. Cierto día, llegué a las oficinas de Inés Martínez de García, en compañía de Jorge Mayorga. Ella, quien es inmensamente práctica, insistió en que debía someterme a estudios serios de mercadeo y factibilidad, como lo hacía El Espectador, donde ella trabajaba como jefe de relaciones públicas, o cualquier otra publicación respetable. De lo contrario, mi actitud sería temeraria y estaría sujeta a correr una aventura descabellada. Jorge, por su parte, también me sugería que debía oír la voz de la experiencia, representada por Inés, pero yo no cedí. Hay cosas en las que, gracias a Dios, soy demasiado terco. Por eso, sin alternativas, seguí adelante con empeño, terca y obstinadamente. Aclaro, eso sí, que Inés, igual que los otros, me respaldó eficaz y decididamente. Cuando todo estuvo decidido y se habían adelantado, por parte de Inés, conversaciones para editar 20.000 ejemplares en los talleres de El Espectador en el mes de mayo, aconsejado por Jorge Mayorga, fui a conocer Editur, una editorial nueva, gerenciada por Carlos Jaramillo Pérez y Jairo Barreto. Sentí, en ella, una profunda empatía por todo, ambiente y personas, por lo cual, como arrastrado por una fuerza irresistible, me decidí a contratar con ellos la publicación. Carlos me preguntó con qué presupuesto contaba y, yo, sin ninguna vacilación, le respondí verazmente que no tenía ni un solo centavo. Pienso que no me creyó, porque aceptó editarla, lo cual hicimos sin ningún contrato escrito. Nunca en estos 12 años ha habido contrato entre nosotros, ni con Editur, primero, ni con Unión Gráfica Alta, después. El 13 de julio, día de la Rosa Mística, debía presentar los originales y abonar la primera cuota, la cual no existía. Poco antes de cumplirse el plazo, Idalides Ruiz, propietaria del laboratorio Ruján, fue a mi oficina de abogado, en compañía de un sacerdote, el padre Humberto Duque, de Armenia, a entregarme un cheque de 25.000 pesos por concepto del aviso publicitario de su laboratorio, que llegaba a contratar. Vi, en eso, la mano de la providencia, como un espaldarazo. El sacerdote bendijo el cheque, al que consideramos como si fuera la primera piedra. Fui a la editorial inmediatamente e hice el primer abono. Desde entonces han salido, en estos 12 años largos, 53 números de la revista, los cuales se han pagado en forma providencial, a pesar de no tener ni un solo centavo, al comenzar cada edición. Por ejemplo, un día la doctora Ferney Escobar, abogada que estuvo y me respaldó en el Encuentro Nacional de Abogados Penalistas en Cali,
en momentos en que me faltaba dinero para abonar a la edición, me envió unas personas para que defendiese a un soldado, familiar de ellas, quien tenía problemas con la justicia penal militar. Los honorarios recibidos equivalían, exactamente, a lo que necesitaba pagar. Apenas los recibí se los entregué a Carlos, a quien encontré en la calle, a pocos pasos de donde me fueron entregados, lo cual fue para mí una señal. Otro día, mi amigo, el Dr. Johan Clausen, presidente de la industria colombiana de camisas S.A., Arrow, me escribió contratándome un aviso publicitario y me envió el cheque cuyo valor correspondía a una cuota que debía en la imprenta. ¿Serán coincidencias? Para formar el grupo editorial decidí rodearme de personas que me eran afines, por diversas razones. Entre ellas escogí, para los cuadros directivos y de redacción, a los economistas Eduardo Villar Borrero y María José Pérez. Los dos, con quienes me reunía frecuentemente para pensar en la forma de contribuir a nuestra transformación personal y del país, aceptaron complacidos, pero, en la víspera de entregar los originales, llegaron a mi oficina y, en un almuerzo, al que me invitaron, me hicieron varias observaciones encaminadas a frenar la edición, al menos por un año, mientras se hacían determinados estudios, con el fin de darle solidez y garantía. Eso aconsejaba la prudencia. Pero la revista estaba teleguiada por otros principios. Me negué al aplazamiento, ellos, a la vez, se negaron rotundamente a comprometer sus nombres en lo que consideraban un posible fracaso que los desprestigiaría. Completamente solo, pero sin vacilar, fui a la editorial y dejé los originales. Un mes más tarde, para sorpresa de ellos, vieron la revista y les gustó. Además, en una conferencia que dicté en el Colegio Policarpa Salabarrieta, hubo tal demanda de ese primer número que, tanto ellos, como Inés Martínez de García, quien también me acompañaba, se sorprendieron mucho. Así son las cosas de la providencia. El primer número de la revista María Hoy salió el 10 de agosto de 1984. Ese mismo día, que era viernes, llevé uno de los ejemplares al sacerdote carmelita José Miguel Miranda Arraiza, quien era párroco de Santa Teresita. Él es y ha sido, desde hace casi 30 años, un excelente amigo mío. Ha tenido la gentileza de hacerme elogios que considero exagerados, como se puede constatar en el prólogo que escribió para mi libro Los Cursillos de Cristiandad, publicado por Ediciones Paulinas, en 1968. Pero, la revista no le gustó y me hizo críticas tan fuertes y demoledoras que, de no ser suyas, las consideraría malintencionadas. Creo que lo hizo con el mejor propósito, porque, estoy seguro que él, conmigo, no tiene otros propósitos. Así me lo ha demostrado siempre. Sin embargo, me demolió. Por ese motivo, durante la noche, pasé largas horas de vigilia sumamente triste, en mi oratorio. Hacia las 4 de la mañana del día sábado, 11 de agosto de ese año 1984, me sucedió un fenómeno que, aún hoy, es inexplicable. Para mí, sentí urgencia irresistible de tomar una libreta que estaba cerca y un bolígrafo. Así llegó la primera de las 900 actas, hoy 1610, que el Señor ha tenido la misericordia de dictarme a lo largo de los últimos años. Fui, en esa primera vez, y lo sigo siendo ahora, un simple amanuense que se limita a copiar, como cualquier secretario de junta, lo ordenado por el presidente. En este caso, el director presidente es el mismo Señor Jesucristo, quien figura en algunas publicaciones como el hermanito simple. Esto es así, créanlo o no, y, por eso, entre otras muchas, esta es la causa del nombre que he dado a este libro. No estaba dormido, ni inconsciente, tampoco en éxtasis, como muchos lo suponen, estaba lúcido, perfectamente lúcido, como lo estoy ahora, mientras escribo, pero con una diferencia, lo que ahora escribo, es mío. Lo que aparece en las actas, no. Cualquier secretario, cuando escribe lo que se le dicta, no transmite lo suyo, sino lo que recibe. De lo contrario sería infiel. Eso me sucedió y me sigue sucediendo,
cada vez que se repite el fenómeno. Esto puede ser o no creído, no me importa que se me crea o no, porque, repito, lo que me interesa es que, yo mismo esté convencido, como lo estoy, de que todo es verdad y nada más que la verdad. De esas actas, cuyo contenido es ajeno a mis capacidades limitadas, como las de todo ser humano, proviene la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. En 5 de ellas, 1, 26, 49, 50 y 329, se traza un plan de trabajo y se me impulsa a seguir adelante con la revista María Hoy, fiel a su propia identidad, porque quien proveerá será la divina providencia, y su presupuesto es y será el absoluto abandono de ella. Se afirma, asimismo, que poco a poco, se me irán transmitiendo secretos que están escondidos en el corazón del Señor. Con el tiempo, cada una de las verdades enunciadas en actas se han ido cumpliendo. Y, la espiritualidad de los esclavos de la esclava de Dios, como se llamó en sus comienzos, ha crecido en el Señor y, con posterioridad, primero, recibió el nombre de hijos de la hija de Dios, otorgado en Roma, el 18 de julio de 1990, mediante Acta 599, y en la actualidad, se conoce como espiritualidad trinitaria y cristocéntrica de los hijos de la Madre de Dios.